Listo. Entonces, los genes son un fragmento del ADN. Estos son un conjunto de genes que forman un genoma como tal. Ahora, estos genomas y estos genes llevan una información de tipo hereditaria. Hay que tener en cuenta que los cromosomas son cadenas de ADN enrolladas, pero cada molécula que forma un cromosoma es un gen como tal. Ahora, el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, pero 22 de estos van a ser cromosomas de información, mientras que un par de cromosomas van a ser de tipo sexual, que serán representados como X y Y. Nosotros también tenemos información genética de tipo dominante y recesivo. El gen dominante es representado con una manifestación prevalente y para eso nosotros lo representamos con la letra mayúscula. Cada gen es heredado por el padre o la madre y solo se necesita una representación para que de esta manera se pueda expresar en el fenotipo o en el genotipo, mientras que en el gen recesivo se necesita el par de alelos para que se pueda expresar el gen sin que esté el gen dominante. Este se lo representa como una letra minúscula. Ahora, para identificar esto, nosotros necesitamos un cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett es una gráfica que nos ayuda a saber cómo nosotros expresamos el genotipo o el fenotipo en una herencia cromosómica, en donde nos puede decir si es el 50% o el 25%. Para esto nosotros tenemos unas mutaciones cromosómicas, que son cuando nosotros encontramos alteraciones en el número del gen y esto modifica nuestro genotipo y el fenotipo. Ejemplo de ello es la genética como el síndrome de Down y el daño del cromosoma 21 o el Klinefelter, que es un daño en el cromosoma sexual, XXY, o en la conducta, que es la agresividad en un daño del cromosoma X. En las tendencias futuras, esta herencia genética influye en nuestro comportamiento, carácter y valores. Pero esto no quiere decir que no seamos capaces de tener metas y aspiraciones, las cuales pueden ser promovidas por el entorno familiar y cultural en el que vivimos. Es decir, podemos tener conductas agresivas, pasivas y asertivas, entre otras. Por otro lado, los genes nos ayudan en la información del cerebro y cómo éste se adapta. También en cómo procesamos la información y cómo nos comportamos. Los genes se adaptan al entorno y a las influencias sociales como ambientales, cambiando la expresión del ADN y modificar la secuencia genética. Las personas pueden cambiar y afectar la estructura de sus propios genes por factores externos o aspectos de la vida cotidiana. En conclusión, la herencia genética tiene mucho que ver en nuestro comportamiento, pero también es muy importante en el ambiente en el que crecemos. Es decir, en el entorno familiar, si hay muchos conflictos, esta información la procesa el cerebro y se adapta a ella. Por eso podemos tener conductas agresivas o en otros casos, depresión.